En agosto de 1792, con el rey destronado y la familia real metida en prisión, Robespierre y sus jacobinos están sumidos en una lucha por el control del gobierno nacional contra los girondinos, los moderados de la Asamblea. Pero en las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culottes de los aristócratas. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Los sans-culottes se consideran los verdaderos representantes del pueblo francés, no eran de los más pobres. Solían ser artistas y tenderos bastante bien avenidos, gente de ese estilo, pero al menos trabajaban con sus propias manos. No ponerse los calzones, los culottes, para ellos simbolizaba sencillamente que no eran aristócratas, que eran gente normal. Los sans-culottes toman el control del gobierno de la ciudad de París, mientras que los jacobinos y los girondinos incitan al país a no apoyar a la Asamblea Nacional, ahora llamada la Convención. La Convención está luchando por el control del ejército francés, que está rápidamente perdiendo territorios contra Austria y Prusia. Mientras en la frontera se sigue luchando contra los enemigos, el gobierno revolucionario toma medidas enérgicas contra los enemigos de la ciudad, los traidores monárquicos que podrían poner a París en manos de los invasores. Más de 100 personas son arrestadas y metidas en prisión, curas, periodistas y hombres y mujeres de a pie. Robespierre se centra en la crisis interna, pero su amigo, el ministro de Justicia, Georges Danton, incita a todos los hombres, jóvenes y adultos a que se unan al campo de batalla. Es sociable y llamativo, todo lo que Robespierre no es. Pronto, el nombre de Danton se empieza a oír por todo París. Danton es un personaje lleno de vida, grandilocuente, un bebedor empedernido, libertino, que a pesar de pertenecer a la clase alta, al contrario que Robespierre, es capaz de identificarse totalmente con los trabajadores, de una manera que Robespierre simplemente no puede. Según se va acercando el enemigo, la convincente retórica de Danton moviliza a la gente, haciendo que muchos se decidan a acudir al frente. Hay un momento muy famoso en el que los ejércitos austríaco y prusiano les están invadiendo, y él se pone delante de la gente y grita eso de: para vencer nos hace falta audacia, más audacia y siempre audacia. Realmente es una persona capaz de dirigir a un país en la lucha contra el invasor. Es un momento extraordinario. Al irse tantos hombres al frente a luchar, París se queda indefenso, con las cárceles llenas de prisioneros políticos. Un miedo inquietante inunda la ciudad. La creciente multitud de prisioneros quizás sea difícil de contener. Marat lanza a los ciudadanos revolucionarios una propuesta sangrienta: bajar a las prisiones y matar a todos los que estén dentro. Los ejércitos extranjeros estaban acercándose a París. Si llegan a entrar en contacto en París con los enemigos de la revolución en las prisiones, entonces esto hubiera dado lugar a algo terrible desde el punto de vista de la gente. En la primera semana de septiembre llegan malas noticias del frente. Prusia ha tomado Verdun, una ciudad en el camino de París. Ahora el enemigo está solo a unos kilómetros de distancia. El miedo que asolaba París explota. Los sans-culottes entran en las prisiones e inician un violento ataque contra los presos de la ciudad. No dejarán vivo a ningún traidor. Los sans-culottes entraron en las prisiones, sobre todo aquellas donde estaban encerrados los curas refractarios, donde estaban los nobles y donde estaban los presos políticos, y empezaron a llevar a cabo sus propios juicios improvisados, que eran muy cortos, y la mayoría de las veces acababan en muerte. Las mujeres son violadas o mutiladas, los curas son destripados, los aristócratas descuartizados. En la primera masacre, más de 1.600 personas son asesinadas en solo unos días. Cuando la noticia de las masacres de septiembre se extiende por Europa, los enemigos de la revolución sienten repulsión. Al otro lado del Canal de la Mancha, el London Times publica su repugna. ¿Son estos los derechos de los hombres? ¿Es esta la libertad de la naturaleza humana?
Los tiranos más salvajes que vagan a cuatro patas por los territorios inexplorados de África son incluso superiores a estos animales parisinos de dos patas. La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución. Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro. Gracias al poder de sus palabras, el incorruptible salta a la palestra como el hombre que puede guiar a la revolución. Robespierre, que anteriormente había apoyado la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio monarca. Con el veredicto reducido a una mera conclusión, el único debate sobre la mesa es la condena. Los moderados, los girondinos, piden que no se acabe con su vida, y esto les deja a un lado de la convención. A los girondinos se les planteaba una cuestión importante en lo que se refiere al rey, porque aunque ellos estaban convencidos de querer una república, no estaban tan seguros de que fuera necesario matar al rey. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. Esa noche se reúne durante un rato con su familia. Él está calmado y entre los llantos de sus familiares les promete que volverá a la mañana siguiente para despedirse definitivamente. Pero no lo hace. No puede soportar la angustia de su familia y debe guardar fuerzas para afrontar la guillotina. A la mañana siguiente, un carruaje lleva a Luis XVI al patíbulo. Estoicamente camina hacia la guillotina. Intenta dar un discurso. Confío en que mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero los guardias silencian sus palabras con el ruido de los tambores. A las 10:22 de la mañana se acaba con la vida del hombre que fue rey de Francia. Desde la prisión del templo, María Antonieta oye los disparos de los cañones, anunciando la muerte de su marido. Se desploma del disgusto. La sangre del rey es derramada. La revolución victoriosa. Pero los enemigos de la revolución pronto reclamarán su propia victoria. ¿Su objetivo? El hombre que está pidiendo que rueden tantas cabezas. Jean-Paul Marat. La ejecución del rey Luis XVI marca la victoria definitiva para los revolucionarios. Un momento cumbre en el que la joven nación, la República Francesa, nace literalmente de la sangre. Septiembre de 1793. 4 años de revolución y Francia está siendo totalmente destrozada. En las provincias se producen violentas insurrecciones. Y en la guerra contra Europa están perdiendo a muchos hombres. Tras sufrir una terrible derrota, los británicos toman la ciudad costera de Toulon. Europa está minando cada vez más las fronteras francesas. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental y tiene un gran poder militar. Y claro, cuando empezó la revolución, un montón de sus tradicionales enemigos y también un montón de sus tradicionales aliados pensaron, sí, esta es nuestra oportunidad, no para hacerse con algún territorio de Francia, sino para enriquecerse a su costa y debilitarla, para siempre. Francia está aislada de toda Europa. Gran Bretaña la está bloqueando y Austria y Prusia están atacándola e invadiéndola.
La gente de París tiene miedo de que la victoria de la contrarrevolución dé lugar a un baño de sangre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La gente está totalmente pendiente de las ejecuciones. Saben que en París hay policías de paisano, bastantes policías de paisano por todas partes, de pie en la cola del pan, escuchando lo que las mujeres dicen y arrestándolas si no les gusta lo que oyen. Podían arrestarte por quejarte por lo caro que estaba el pan. Podían arrestarte incluso por no estar demasiado contenta con el curso que tomaban las cosas y con el éxito de la revolución, así que en realidad casi todo lo que comentaras podía traerte problemas. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva.